¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros, y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En nuestra página de Facebook estamos regalando infografías y también tenemos nuestra página de Instagram. En ambos casos nos van a encontrar como Aprendiendo en menos de 15 minutos. Comenzamos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Presagios de Moctezuma, perspectiva indígena de la conquista. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer los 8 presagios de Moctezuma narrados por Fray Bernardino de Sahagún. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Cuando hablamos de los presagios de Moctezuma, nos estamos refiriendo a una serie de sucesos atípicos, ajenos a la cotidianidad del mundo conocido en la época prehispánica. Ocurrieron en los últimos años antes de la aparición de los españoles por las costas del Golfo de México. Sería entonces así como debemos entender estos 8 presagios narrados por los mismos prehispánicos, en este caso de Mesoamérica. Lo que hizo Fray Bernardino de Sahagún fue enterarse y conocer la perspectiva indígena, sobre todo en relación a la conquista de nuestro país. Cuando hablamos de los presagios de Moctezuma, nos estamos refiriendo entonces, en pocas palabras, a lo descrito por los naturales mesoamericanos y cómo ellos entendieron la conquista de nuestro país por parte de la corona española. Iniciamos entonces. El primer presagio es narrado de la siguiente manera: una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando el cielo, ancha de asiento, angosta de vértice. Y entonces pues digamos, parecido a un cometa, podría ser entonces entendido por los naturales mesoamericanos como una señal, como una, digamos, significado que tiene que ver con el cambio de tiempos. Y entonces para algunos naturales, incluso para el mismo Moctezuma, este tipo de situaciones, este tipo de hallazgos, pues va a significar entonces el cambio de vida. Y entonces es conocido como el primer presagio. El segundo presagio es descrito de la siguiente manera: por su propia cuenta se abrazó en llamas, se emprendió en fuego. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Y entonces en la misma narración se describe que entre más agua le echaban a este fuego, pues más ardían sus llamas. Y entonces pues digamos, presagio, pues de alguna manera se va a entender como la situación de la destrucción de su dios de la guerra, en este caso Huitzilopochtli, y que entonces será otra señal del cambio de vida, de la venida de tiempos distintos, de tiempos sombríos. El tercer presagio dice lo siguiente: fue herido por un rayo un templo, solo de paja era, en donde se llama a Xumulco, el templo de Huixtecutli. No llovía recio, solo lloviznaba levemente, tampoco se oyó el trueno. Y esta imagen que estamos observando aparece en el Códice Florentino. Y entonces aquí tenemos otra señal, digamos, así fue entendida por los naturales mesoamericanos, donde sin que hubiera una situación del ruido de un trueno, pues prácticamente se había destruido el templo de Huixtecutli. En el cuarto presagio se narra lo siguiente: cuando había un sol cayó un fuego, en 3 partes dividió, salió de donde el sol se mete, iba derecho viendo a donde sale el sol, como si fuera brasa, iba cayendo en lluvia de chispas. Y bueno, en la descripción que se hace de este cuarto presagio, pues se indica que duró aproximadamente un año. Salían chispas de digamos, como especie de fuego, donde entonces al final pues se va a entender como otra señal. Los naturales tenían entonces mucho miedo
Estos sucesos se van a presentar principalmente entre 1504 a 1519, que es pues prácticamente la llegada de los españoles. El quinto presagio es cuando se va a dar una inundación, en este caso en el lago de Texcoco, donde se va a tener esta cuestión de que va a hervir el agua. Decía lo siguiente: hirvió el agua, no el viento la hizo alborotarse hirviendo, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto. Y prácticamente esta inundación se describe como una inundación en el lago de Texcoco, en la zona de lo que hoy conocemos como el lago de Texcoco, y pues que prácticamente va a arrasar con muchas casas, muchas viviendas, sobre todo de la cultura mexica. El sexto presagio es uno de los más conocidos en nuestro país y que tiene que ver con lo que conocemos como la Llorona, que fue pues digamos algo que se va a expandir durante la época de la colonia principalmente. Dice lo siguiente: muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Moctezuma pidió a sus vasallos que si encontraban a esta mujer lamentándose, pues que le preguntaran exactamente cuál era la razón o el origen de sus lamentos, porque al final este tipo de, presagios indicaban también, por supuesto, la llegada de nuevos tiempos. El séptimo presagio es uno de los más interesantes, de los más extraños. Cuenta cómo los cazadores de aves de la Laguna de México, de la Laguna de Texcoco en este caso, capturaron un pájaro acuático muy extraño, el cual tenía la apariencia de una grulla, pero llevaba en la cabeza un misterioso espejo de obsidiana. Estos cazadores le llevaron a esta ave, a Moctezuma, para que la observara y les explicara la razón, por ejemplo, de su tamaño o de esta cuestión extraña en su cabeza. Moctezuma lo que logró ver fue estrellas en esta, digamos, como especie de espejo de obsidiana, y también logró ver a personas que tenían ropas distintas y que caminaban de forma presurosa. Lo extraño de esta situación, por ejemplo, es que solamente Moctezuma pudo observar lo que acabamos de describir. Nadie más pudo ver lo que Moctezuma vio en esta ave encontrada en el lago de Texcoco. El octavo de los presagios de Moctezuma es el que vamos a ver enseguida. Dice: de dos cabezas, pero un solo cuerpo, las llevaban de la casa de los negros, se las mostraban a Moctezuma. Cuando las había visto, luego desaparecían. Se trata de seres que tenían, en este caso, dos cabezas, como observan en nuestra imagen, y que una situación súper extraña es que al final, cuando Moctezuma los quería ver, cuando volteaba a verlos, desaparecían. Y también, por supuesto, pues fue considerado como una señal divina, una señal donde entonces se estaba anunciando la llegada de mundos, digamos, nuevos. Y bueno, dándole cierre un poco a este video, tenemos que entender que el valor de estos relatos no radica en su apego a la realidad, sino al contexto y testimonio de cómo vieron algunos o cómo se explicaron, por supuesto, los indígenas mesoamericanos, cómo se explicaron la conquista de nuestro país. El contexto entonces es darse cuenta de este pensamiento mágico y que va a apegarse a cuestiones sobrenaturales para explicar la realidad. Aunque tal vez fueron el resultado de fenómenos naturales, pero que significaron para ellos el fin de su forma de vida. Tal vez estos presagios fueron cuestiones que tienen que ver con fenómenos naturales, pero eso no es lo que nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es que al final estos fenómenos naturales, tal vez estos fenómenos naturales sirvieron para entender o para explicarse la llegada de los españoles y el cambio, por supuesto, de vida en el caso de las culturas de Mesoamérica.
Con esto le damos fin a la presentación. Agradecemos muchísimo su atención y reiteramos la invitación a suscribirse a este canal. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.